Buenas noches. Una vez más, estoy aquí porque quiero sintetizar la idea que he tratado de venderle a ustedes a través de varios videos. En varios videos he denunciado todo lo que consideré injusto y hoy quiero juntar todas las ideas en una sola idea. Las razones por las cuales yo denuncio los crímenes que se están cometiendo contra mi pueblo. Lo primero es que a través de los medios de difusión del gobierno y del Partido Comunista, ellos muestran a un Estado vencedor, a un Estado que ha cumplido, un Estado que sobrecumple. Ellos inflan todo. Los cubanos sabemos las razones, todo es mentira, todo es para tener una pantalla para el mundo. Entonces yo trato de desborronar eso porque yo veo a mi gente diciéndome que el dinero no le alcanza, que no le alcanza ni para comer una semana. Y yo me doy cuenta de las mentiras como por donde vienen. Y entonces yo quiero enseñarles que en los videos que yo he transmitido en estos días, he tratado de enseñar las razones por las que Cuba no puede desarrollarse. Y hoy quiero sintetizarlas. La primera se llama la falta de libertad. Los cubanos no tienen libertad para expresarse en su país. No tienen libertad para crear nada. No tienen libertad económica. No tienen libertad política. Porque si tú opinas sobre la política algo diferente a lo que el gobierno quiere que tú opines, te reprimen y te machucan. Te conviertes en un gusano, un vendido del imperio, aunque todo el mundo sabe que es mentira. Pero con esas palabras te están discriminando dentro de tu propia nación. Entonces no hay libertad política. Los cubanos tienen un solo partido y un solo gobierno. Y todo tiene que ser dirigido por ese partido. Hace 60 años impuesto por la fuerza. No hay libertad política. No hay libertad económica porque no puedes hacer nada porque todo te lo rompen. ¿Entiendes? No hay libertad de expresión. No hay ninguna libertad. No hay libertad para viajar. Usted quiere viajar, pero si no tienes dinero, no puedes viajar. Si el dinero con el que te ganas no te alcanza para comer un mes, no puedes viajar. Para comer un mes, no para comer una semana. Dentro de Cuba, la gente de Oriente no pueden viajar a La Habana. Primera porque no tienen dinero, pero si tuvieran dinero los votan y todo el mundo lo sabe. Entonces, la falta de libertades es algo que no deja a ningún país desarrollar. No puede haber economía si no hay libertad. Eso va mezclado. Ese es uno de los principales males de nuestro país. Después viene la falta de democracia. Es decir, la falta de libertad viene como consecuencia de que no existe una democracia, que el gobierno no puede participar, o el pueblo no puede participar del gobierno. Es decir, el gobierno que está impuesto por la fuerza no deja al pueblo participar. Entonces, esto también influye en la economía. No hay economía porque el gobierno se equivoca. Y entonces también hicieron una economía centralizada. Eso fue hecho inteligentemente. Al centralizar la economía, no hay autonomía en ninguna empresa. Todo el mundo tiene que depender de lo que el gobierno central decida con el dinero que tú produciste. Tú no puedes pagar a tus trabajadores con tu dinero, quien paga es el gobierno. Es decir, todo se hizo de una forma para poder esclavizar la nación. Cuba es un país esclavo por estas razones que le digo. Bien, entonces, todo te lo esconden. En Cuba todo es estratégicamente secreto. Se cae un avión civil en Camagüey y mata un poco de gente y eso es secreto militar porque eso no lo pueden saber los americanos porque ellos son los culpables de que se cayó el avión. Eso es otra cosa. No reconocen ninguna de sus equivocaciones. Bien, pero quiero volver al punto donde yo le estoy hablando sobre la economía. Cuba tiene la mejor economía del mundo frente a ellos. Ellos tienen a los Estados Unidos, que es el país más poderoso económicamente frente a ellos. Pero ellos no quieren fijarse en esa economía que es próspera. En primera, porque el gobierno no quiere trabajar.
Porque es más fácil vivir de la remesa que mandan de los Estados Unidos, yo vivo aunque los demás se mueran, que desarrollar el comercio. El comercio en Cuba está primitivo, está primitivo. Ahora, si queremos desarrollar el comercio, Cuba tiene una posición estratégica frente al Canal de Panamá. Cuba podía ser la zona franca más grande de Latinoamérica y de América, pudiera ser Cuba. Cuba podía vender todo lo que viniera de Asia a Latinoamérica y de ese mercado alimentar a su pueblo. Ahora, para desarrollar el comercio, un aspecto importantísimo es el valor de la moneda. Pero si la moneda cubana nada más circula en Cuba, quien le quita y le da valor a la moneda es el propio gobierno. Es el propio gobierno. Quien dice a cómo se vende una libra de arroz hoy y a cómo se va a vender mañana es el gobierno de Cuba. Y entonces el pueblo lo empobrecieron tanto porque el gobierno que existe necesita que el pueblo dependa de él. Él no quiere que el pueblo tenga autonomía porque hizo una economía centralizada. Bien, ahora mira, la libertad de comercio, este comercio libre que se practica en los países libres. Usted entra a internet y usted es criador de puerco y usted ve cuál es el mejor matadero que te paga la carne. Y si el mejor matadero no es el que está al lado de tu casa, es uno que está a 500 millas y el hombre paga el camión y te paga mejor la carne, tú se lo vendes a quien mejor te la pague. Pero ese dinero que tú cogiste va a circular dentro del país porque tú no quieres el dinero para guardarlo. Tú quieres el dinero porque lo necesitas, porque tienes que comprar ropa, porque tienes que comprar un tractor para trabajar la tierra. Y entonces ese movimiento de dinero es el que hace rico el país. Te puedo poner un ejemplo. Aquí en Estados Unidos son millones de pesos que se mueven diariamente. Y el gobierno nos vende el petróleo a los camioneros al precio que lo vende para el mercado mundial. Y entonces al gobierno le es negocio venderle petróleo a las personas del país. Y el petróleo no se acaba. Siempre va a haber. ¿Por qué? ¿Por qué siempre va a haber? Porque al gobierno le es negocio vendértelo. Porque el dinero que yo tengo le interesa al gobierno. Bien, entonces, ¿por qué el dinero de Cuba no le interesa al gobierno? Porque ya él lo devaluó tanto, que tú, para comer, tienes que darle todo el dinero que tú tienes. ¿Entiendes? Entonces es un dinero que como es de él y circula dentro de él, él no quiere darle un valor internacional a ese dinero. Cuba pudiera trabajar con euro, unirse a la Unión Europea y trabajar con el dinero. Ah, no, pero eso nos quita la libertad. ¿Y qué libertad tienes ahora, cubano? Tú no tienes nada, tú te estás muriendo de hambre. ¿Verdad? Tú te pudieras unir y trabajar con el dólar. Estoy seguro que Estados Unidos se pusiera de lo más contento si trabajaran con el dólar en Cuba. Si le pagaran a los trabajadores cubanos en dólares, entonces le podías vender comida porque él tiene un dinero que vale, le podías vender medicina. Bien, entonces todo ha sido una estrategia del gobierno cubano para empobrecerte, para tenerte en la miseria. Ahora tú decides si quieres seguir viviendo así. Cubano, es tiempo. Tú solo no puedes, yo lo sé, lo sabe el mundo. Pero si el pueblo se une, si el ejército se une al pueblo, hay que bajar, hay que romper esa mentira. Porque con la mentira que estamos viviendo, tú no sabes lo que pasa con el dinero del turismo. Tú no sabes lo que pasa. Los hospitales se están cayendo en pedazos. Tú no sabes lo que pasa con la remesa que entra de los Estados Unidos. Todo es secreto. ¿Y tú sabes por qué es secreto? Porque mientras tú te estás muriendo de hambre en Holguín, en La Habana, ahí frente a la Plaza de la Revolución, están fabricando un hotel de quinta generación. Con el dinero que debían de ser para tu comida y para tu medicina, ellos lo están haciendo. Pero ese dinero, ese hotel, es propiedad de uno de la familia Castro. Eso tú no vas a ver un peso tampoco. Entonces, cubano, ¿cómo vas a seguir viviendo siendo cada día más pobre? Te vas a dejar morir de hambre. Cubano, tú tienes hijos.
vas a tener nietos. Tu país te necesita. Necesita que tú crees un estado de opinión en la calle, que todo el mundo que se revuelva el país para que el gobierno afloje y te dé comida. Si el país se revuelve, el gobierno afloja. El gobierno afloja. El gobierno quiso dar un ejemplo con lo del 11 de julio y tiene a un grupo de personas inocentes presas. Pero ese ejemplo que quiso dar el gobierno, cuando sean en masa, cuando no se vaya nadie para la casa hasta que no se resuelva el problema, y cuando toquen a uno, se vaya el pueblo de nuevo para las calles. No se puede tocar a nadie, nadie tiene que ir preso por defender su libertad. Están defendiendo la libertad de su vida. Están defendiendo el que tus hijos y tus nietos vivan en un país diferente, mejor, que no pasen por las miserias que estás pasando tú. Por eso es que yo he estado todos estos días tratando de, con un videíto, enseñar algo nuevo. Era lo que quería decir.